Queridos amigos, estamos visitando como siempre a nuestros amigos para este programa que tenemos Upucuera Pupore. Estamos llegando aquí a una familia que nos dijeron que nos van a atender. Vamos a llamar un poco el timbre y a ver si nos atienden. Nos dijeron el 157. Aquí estamos en Roque Alonso. Vamos a ver si nos atienden. Estamos esperando, ahí parece que se está abriendo el picaporte. ¡Opa! Aquí está entonces. Padre Víctor, ¿Cómo qué está? Muy bien. ¿Cuánto Le estamos tiempo? visitando, aquí estamos viniendo. ¡Hala, Con qué alegría! ¡Qué sorpresa! Estamos en la televisión, Ina. ¡A la puta! ¿En serio? Sí. Yo sí que más sorpresa todavía. Bueno, permiso. Adelante, Gracias. Gracias. Adelante, por favor. ¿Cuál hace, compañera? La compañera Ana. Muy bien, ¿qué tal, compañero de la señora? vida. Muy bien. Paula. Un Mi saludito, esposa. doña Paula, muy Sí. bien. Le Gracias. estamos visitando, aquí estamos viniendo, aquí estamos en la televisión Qué en bueno, directo, qué ñeína. bueno. Sí. Entonces, ñande yarañe, para un programa que tenemos Upucuera Pupore. Sí. Entonces Sí. queremos visitarle a ustedes y así queremos hablar un poco con ustedes. Perfecto, estamos atentos, estamos. Muy bien. Gracias, Pues gracias. un gusto, un Muy honor bien. recibirte, padre. Gracias, gracias. Ya estamos aquí entonces con la familia Mello Martínez que nos están recibiendo. Ustedes vieron, estamos en Roque Alonso. Roque Alonso, Beñaína, ¿verdad? Roque Alonso, sí, Entonces, pero queremos saber, ¿verdad? Sobre todo ustedes de dónde son oriundos. Hoy, ¿cuántos años, ña Paula, están cumpliendo ya de matrimonio? Y de matrimonio 60 ya cumplimos en mayo. 60 años. En En mayo mayo ya cumplieron. Sí. O sea, como dice la gente, Pegüero Guatama y 61, ¿eh? Exactamente. Bueno, ¿y cuántos hijos tiene ña Paula? 6 hijos, 6 hijos. 2 varones, 4 chicas. 4 chicas, 2 varones y 4 Sí. chicas. ¿Y por dónde ellos andan todos? Y todos están por acá, por Luque. Por aquí, por Asunción nomás, por Una Central. solita tenemos acá en Mariano también. En Mariano Sí. también. Y estamos aquí en Mariano. Por cerca de Asunción, donde- otros cuantos. Ya, también, de los 6. De los Y nieto, don Ladislao. Y nietos tenemos 18. 18 y nietos. 9 bisnietos. 9 bisnietos. Eh. Entonces tú llamas de bisnietos. ¿Fuera Gina también? El mayor, ¿cuánto tiene? 21 tiene 21 la chica. ya. Y la chica. 21. Entonces Cumplieron ya un nuevo de tema la tataranieta. Ta. Bueno, Ya. muy bien. Entonces queremos sobre todo conversar un poco sobre ese testimonio de vida. 60 años de vida matrimonial es demasiado lindo. Don Ladislao, ¿usted dónde nació? Vamos a conocerle un poquitito de dónde es oriundo, algo de su vida y después para ir conociendo también a ña Paula. Mi caso es un poco raro, ¿verdad? Nací en el sur, Sí. en San Pedro del Paraná, Ah, San Pedro del Paraná, sí. el 27 de junio de 1941. 27 de julio. Junio. Junio. Sí. Ah, sí. Y a los 5 años, en el 1945, mi familia hizo un viaje enorme. Desde el sur se trasladó, por Concepción pasó y se fue hasta... Por barco fueron, vio. por tren. Entonces, tren. Entonces era el tren. Claro, de Encarnación a Asunción, Ah, tren. Asunción, exactamente. Y después por barco hasta Concepción. Hasta Concepción. Y de Concepción, un tiempo me llaman a Sirigüelo. Quinta. No hay por y ruta Después Quinta. de Ruta Quinta. ¿Y Siri- cómo hacían en ese tiempo? Sirigüelo, los camioneros eran famosos personajes porque se tardaba 8 días para llegar. ¿En serio? ¿Por Ahí, Chirigüelo? Por Sirigüelo y Tapopó, eso es terrible. Claro, 25 picadas y famosos personas. Che, ¿y por qué ustedes fueron hacia Pedro Juan? Eso yo no sé. Derulo, no Eso sabemos. yo no sé. ¿Cuántos años vos tenías? ¿Era Yo tenía chiquitito? 4 años. Ah, 4 años, claro. No, claro, explica claro. ahí. Claro, Se mandó antes más la de jardinera y for Ibero, hacia Eso. allá, luz, y no vengo antes. Es lo único que recuerdo, ¿verdad? Claro. Y allá. Y su papá, pues, brasileño. Ah, tu Pero papá hago era hoy que brasileño. pegué rayado o elegí la Chesile. Ah, brasileño. Brasil. Brasil. Ahora ya Mila portugués o no. Ahí mismo, ahí con Yapota. De esa de Ipama. Y esa la Ipama. Usted ve lo que hay que se entré en la escuela de los redentoristas.
Perpetuo Pedro Juan, Socorro. en Pedro Pero Juan. Juan Caballero, el primero y segundo grado. Ya. AP 50 pero ya trasladamos a Concepción por la familia. Ah, volvieron a Concepción. A Concepción. No, Ya. pero Entonces él es brasilero y tu mamá, ¿de dónde? Paraguayita. ¿Pero de dónde era? De allá de San Pedro del Paraná. De San Pedro del Paraná. Eran dos hermanas. Sí. Ya. Y un poquito surpe, Ese es la orbe. las dos familias, ellos se dividieron, uno Claro. del sur y otro del norte. En Ahora serio, del norte, sí. ¿verdad? ¿Y mamá? cuántos hermanos ustedes eran, don? Y 7 hermanos. 7 hermanos. ¿Y vos qué número era entre los Yo el hermanos? segundo. El segundo. La hermana mayor vivita y está muy enferma, pero ya tiene ¿En serio? 89 años. O sea, los 7 todavía viven. Los 7 todavía viven. Ah, mira hermano. qué alegría. che. No, uno falleció, tu ¿Quién? hermano, Honorato. Honorato. Ah, falleció ya. Seinte Manuel. Seinte Manuel. Sí, sí, Bueno, Bueno, Iña Paula, ya con Iña Paula. ¿Y usted de dónde es, Iña Paula? Y de Concepción. De Concepción. Martínez. Martínez. Mi papá era también del sur, pero se fue en la guerra y se quedó por allá. Por allá también. Oye, aprende concepcionera. Sí, porque mi mamá es de Concepción. Ah, sí. ¿Quién era tu mamá? Ezequiela Rivas. Ezequiel Arribas. Kilo- Un peito mío arriba, pariente Pepe Benigna. no, tenía Pepe Salesiano. Exactamente. Ah, Católica. Y yo, sí. ¿Y cuántas hermanas, hermanos eran ustedes, Iña 4 Paula? chicas también. 4 Y chicas. 3 varones. 3 varones, sí. ¿Y qué número usted, Iña Y Paula? La quinta. Vos sos la quinta, de la Y- medio pajuelendo, ven acá, sí, no tanto. Estamos, y lo que nos quedamos, mi hermano el último, el Paraguay, y yo. Entiendo. O mano, vamos. Sí, exactamente. Y la formación, don Laislao, la formación como niño, catequesis, iglesia, sí. formación Bueno. religiosa, la penderú, brasilero, hablando paraguayo. Yo la primera formación recibí en la escuela de Perpetuo Socorro. Hice Allí. la primera comunión allí, ¿verdad? Ya. Después cuando vine a Concepción, bueno, un tiempo de adaptación, mamá. Y ya que mi concesionero, moquete ya recibí, fronterizo, dice. Así fronterizo. Pero me fui adaptando, ¿verdad? Aquí entré en la escuela normal en el 3er grado, en 1951. Ya. A Pepe Año por un hace vivencia concepcionera, ¿verdad? Entiendo. Me formé totalmente en Concepción yo. Claro. Mucha gente hasta ahora me dicen concepcionero, Sí, porque realmente mi formación es totalmente concepcionera. Es que vos también aportaste mucho a Concepción. ¿Dónde estuviste trabajando? De locutor, periodista, Concepción. Pero quiero decir más que lo importante que fue para mí la juventud obrera católica. Ah, entiendo. Yo en la joven, pues, y en la calle Lento, la joven se formaba. Estaba ahí Monseñor Gufanti, Luis Gufanti, era Luis Gufanti. el asesor Sí, nuestro, y sí, fanático de la joven. Se hizo mucho por la joven, por la juventud obrera. Y eso ya me permitió viajar, por ejemplo, como representante de la joven paraguaya, a un encuentro cuando tenía 16 años a Campinas, Brasil. Ah, Brasil. Representante. Gregorio y Cuadra de Neta. Ay, cuál la cenetada. Sí. Y así. Y la formación, nunca ya, con la joven ya estábamos muy cerca siempre con la actividad eclesial ahí, ¿verdad? Porque teníamos... ¿Y dónde se reunían? ¿En la catedral? ¿En En la los catedral. salesianos? En la catedral era el Era el Monseñor centro. Infanti era un hombre muy distinguido y estaba siempre parado en la esquina. ¿En serio? Fue un asesor de los jóvenes, Sí, 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 él de fue los un jóvenes. hombre muy importante. Claro. Y él nos acompañaba increíblemente como él salía por nosotros, salía ahí a pedir, buscarle, a pedir, a organizar. reclamar. Y cuando fueron a Campinas, para beber en tren de Pedro Juan. Hace ayuda Paraguay primera vez, pero primera vez Claro. la cédula de identidad me hicieron la cédula. No, sí, es verdad. Y el vuelo, el viaje fue en el correo aéreo diplomático Paraguay-Brasil, que ahí está. tenía un viaje a la semana. Imagínate un poco. Pepe, pues también un mes a Brasil en negativo de ayuda, porque
Cuestión diplomática. Cuestión diplomática, ser negativo es esta y te ir a capo o viajar. O viajar, entonces ya. Eso me permitió estar un mes entre San Paulo y Río de Janeiro. Claro, Pero fue una experiencia muy linda. Una experiencia muy linda. Y usted, ña Pabla, su formación ahí en Concepción, porque Sí, ahí. entonces de pura cuna concepcionera, entonces. Sí, y me formé ahí en la parroquia salesiana más bien. Salesiana, María Auxiliadora. Vivía luego en el barrio María Auxiliadora que le llaman, Ah, sí, sí, sí. hacia sí. la avenida. Hacia la avenida, sí, 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 sí. Y ahí nos formamos. ¿Y de quién te acordás, por ejemplo, catequista? ¿De quién te acordás los paicueras que estaban en ese tiempo? Como León Andreu. Mon León Andreu, ese es Que famosísimo. claro que está la película en Ya te ese era Pura el asturiano. cabure. Y verá cómo Sí. atraía, ¿verdad? A los niños, a los Qué bien jóvenes. relataba él, che. En serio. Y Su cuando- relato, a la tarde, él relataba. En su catecismo, en su sí. La historia sagrada. Y estaba Historia sagrada, incluso novelas, pero Así es. y era impresionante, era como ver la película cuando él te relataba. No te relata. Y todos quedaban ahí mirando. Sí. y no. cuando se soltaba la película, cada rato se soltaba. No, su relato fue muy impresionante. Ah, sí. Ese plata. Otuñe, malo ahí. Tuya en base. Yo viví ya, pero mucho después de usted. Ah, mucho. El mismo carisma salesiano. ¿verdad? Sí. Qué Sí, bien. sí, Sí, en el sí. coro, mi hija estuvieron contigo Rosy, en el coro. Rosy, Rosy, sí, se la De todito los se iban a Todito, todito. estaba En ese formando el tiempo coro. ya eran otros O sacerdotes. sea que esa vinculación nunca terminó, ¿verdad? Así ya mismo. por No, y por la la iglesia. fuerza de los salesianos siempre en Concepción fue muy fuerte, ¿verdad? Con la parroquia, Sí. los jóvenes, así. Bueno, Después más tarde ya sí. estuvimos ya como después de casarnos, ¿verdad? Fuimos miembros de encuentros matrimoniales. encuentro matrimonial. Y después cursillo de cristiandad. Ya, bueno, de eso vamos a seguir hablando. Nosotros Ah. estamos visitando aquí a la familia Mello, Angay Guama, entonces que es de origen brasileño tu papá, ¿verdad? Ah, sí. Y la familia Martínez, ¿verdad? Este matrimonio que cumple 60 años. Abuelo Guatemala 61, hoy Bellaina. Qué alegría con los hijos, con los nietos, bisnietos, aroma y que la tataranietos dentro de poco, y la verdad, todavía es Qué bárbaro. proyección todavía. Bueno, volvemos enseguida nosotros con más Ñande Upucue Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Upucue Pupore. Estamos visitando aquí la familia del señor Ladislao Mello y la señora Paula Martínez. Un matrimonio de hace 60 años con sus hijos, nietos, bisnietos. Es una gran alegría. Y nos están narrando un poco la parte de su vida. Don Ladislao, doña Paula, esa es la pillo Cuacuri. ¿Dónde se conocieron? A ver, ¿quién va a querer comenzar? ¿Quién va a se anima? Doña Paula. Colegio. En el colegio. Éramos a la compañeros de curso. En serio, en comercio. En el La Escuela Nacional de Comercio. Nacional. ¿Ese pedo dónde queda? ¿Se queda de previsión social? Y lo de el local de la universidad era. Ah, ahí mismo sí. funcionaba. Ah, ahí mismo funcionaba. Ya. Ahí funcionó la Escuela Nacional de Comercio. ¿Y qué? ¿Eran compañeros ustedes? Éramos compañeros. Pero entonces pero podían estudiar, el primer curso, el primer curso bien. ¿En serio? No, yo cuando llevé cuarto curso, Cuarto curso, tercero, por ahí cuarto ya. viene, pues no. O sea que mañana A ser compañero, fuera ya, año amba, Ah, Paula, oye, ¿En serio? Y ahí te pusiste celoso. a pedir vuelta a chocar. Para mí la compañero es. Ya ni organizan, ¿cómo se siga? Se mataron de risa. No creía.
Y estudiaban juntos. Sí, estudiamos Éramos juntos. los vecinos también. El barrio, todo eso ya era un grupo, ¿verdad? Nuestra vida estudiantil fue muy interesante porque inquieto en mi época de la dictadura todavía, pero nosotros teníamos grupos, hacíamos actos, en nuestro liderazgo, ¿verdad? En el ambiente estudiantil era bastante bueno, diferente, bastante diferente, ¿verdad? sí, Y peleábamos. sobre todo Concepción. Concepción. Sobre todo Concepción. Una liberal era en ese tiempo, ¿eh? Una libertad. Y después trabajé en la radio, ¿verdad? Desde el 66 hasta el 86, 20 años fui personal de Radio Concepción primero. Radio Concepción, sí. Actué como jefe de prensa y comentarista de la radio. Pero en la radio se hacía de todo, ¿verdad? De todo. Desde Marandú hasta dedicatoria. ¿Qué te acordás de Casa del Monte? De Casa del Monte, pero fue importante porque era la única radio entonces. Claro. Ese es el tema. Todos escuchaban eso. Toda la comunidad. Hasta yo te escuchaba. Y Casa del Monte le decía, Pejendunte, otra cosa y nada, pendejento, mano, bata, imagínate. Nos estoy marando. La Pejendú y La Marandú. Y fue muy buena esa experiencia de la radio, porque Concepción quedó mal después de la revolución. Claro. Y hubo un proceso de integración comunitaria, de volver a vivir normalmente, fue un proceso, ¿verdad? Claro. El deporte contribuyó a eso, la radio, las asociaciones, y se recuperó Concepción, porque hubo una desbandada de Concepción, muchísima gente emigraron en esa época. Claro, porque eran perseguidos, era imposible. Y hasta ahora Concepción, por mucho tiempo, y hasta ahora está marginada Concepción, esa es la verdad. Claro. Pero ahí los jóvenes, incluso han habido situaciones muy difíciles cuando los muchachos del partido de jóvenes ferveristas pintaron las calles un día previo a la visita de Stroessner. Una persecución terrible. Monseñor Mariseví se plantó. Mariseví son muchos. Mariseví fue un obispo que se arremangó con la gente y estuvo con la gente campesina. O sea que vos viste muy de cerca. Yo, Mariseví, me quería mucho. De tanto es así que cuando acá asaltando un poco, de Cristóbal me pide, Cristóbal López, nuestro cardenal, ¿verdad? Yo vine de Concepción, de Radio Concepción, y me incorporé a la Cordillera FM, que tenía su local ahí sobre Antequera. Sí. Ahí tuve 5 años ahí. De Morales. Era del delegado de gobierno. Tanto así que cuando me vino y Sergio Dacag hizo ese problema la Radio Amu y supe. Él comentaba eso. Pepe me lloró para volver a contratar a su vez. Eso. Pues para una niña de Correlí. Eso, andé para la hipoteca. No me importa de Correlí, ahora solucionar el problema. Y me comenzó a buscar, oye, cuando para la gente, o sea, presarse Jimba. Y estuve 5 años ahí. Y después en Cáritas. Y ahí le conocí a Cristóbal. Cristóbal, asesor de los jóvenes salesianos, ¿verdad? Movimiento, oye, actúa una vez a pensar quiero un programa, le llamé a él y le pedí una entrevista. El director de Radio Cáritas. El director ejecutivo, por lo menos el director general, siempre otro. Pero yo manejaba la radio y le llamé a Cristóbal, cuando soy padre de Cristóbal, le dije, quiero un programa joven. De jóvenes, claro, con lenguaje jóvenes. Entiendo, sí. Oigo, dice, sí, fulano está, no quiero profesionales, quiero y programa muy lindo, hasta ahora él recuerda eso, Tiempo Joven se llamó. Tiempo Joven, mira qué lindo, Y esa fue mi vinculación con él, y después él estaba ya como director de Cáritas, y yo una vez me fui para un programa deportivo, ese periodismo deportivo, allá ya voy. Claro. Ese topaba el pasillo y dicen, vaya, ya puedes ir a Coanga. Así va y cote, vete y a mongueta.
Y me llevó como director ejecutivo de la radio De con Radio él. Caribe. Sí, Sí, 5 sí, años 5 como años. director ejecutivo y después ya yo fui director general por otros 5 años. Otros 5 años. 10 Mira años qué en Caritas, bien. Radio Caritas. Antes Paula, mientras era ya pues vine a la nemena la Sí, año se me muere. ya tenés me Hace tiempo y más, ¿verdad? Sí, claro, No, pero claro, fue muy sí. importante la La presencia de presencia. ella con los Ay, hijos. Claro, claro, claro. Realmente, y gracias a Dios, ¿eh? Y después los comunicadores católicos también comenzó en Sí. ese tiempo. Sí, la Asociación de Comunicadores Católicos. Cristóbal era un partidario fuerte de eso, de la formación, y llamaba a los periodistas, qué sé yo. Y yo, señor y inmueble en un grande, con Cristóbal, él era el director general, yo tenía una mesa ahí dentro de su pieza, ya en tu pala, el Reña Mongueta. Y después con otra gente, con Oscar Cada, sería otro compañero, ¿verdad? Noemí, todo eso. La hermana Noemí, Susana anda apoyado, mi fundadora de la Asociación de Comunicadores Católicos. Sí, Llegamos a fundar la Asociación de Comunicadores Católicos. Yo fui el primer presidente de la El primer entidad. presidente de la... Después fue Cristóbal, y dice, o renunciar, ella, ya que hice. Ese iba ahí a la África ya. Sí. Sí. No, Lo hicieron inspector, superior general, ¿verdad? superior general. Aquí en Ahí Paraguay. se retiró de Caritas Claro, cuando era claro, inspector. claro, claro. Después se fue a Bolivia. Le dije Sí. cuando eso le dije a Cristóbal. Pero vos siempre le metes a mi esposo, le ¿Dónde das un vos? cargo y después vos ya te vas, le digo, y le dejamos. Y le deja él. Pero, o sea, ¿a quién elegir? Me dice. Sí, es que hay de aquí. Qué- Bueno, y qué después estuve en Pastoral Social Nacional. También. ya. Mucho tiempo en Pastoral Social Nacional después de salir de Caritas. Y dentro de Pastoral Social Nacional me tocó ser miembro de Caritas América Latina y el También. Caribe. Era coordinador del Cono Sur. Mira. El Cono Sur, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. 5 Entiendo. países muy importantes en la Y coordinación. pudiste visitar todos estos países. Tuve que Tenía visitar ir. todo como Ya. coordinador. Por en eso, zona, por ¿verdad? eso, Sí. por Sí, eso. hay 4 regiones nomás en América Latina. Yo era una de las regiones Ya. y los 4 Cono éramos Sur. miembros a su vez de Caritas Internacional. O sea que me tocó ir a reuniones en ¿Dónde Roma. tenían? En Roma. En Roma, sí. Fue una experiencia muy linda. Claro, claro. Después de retirarme de la pastoral social, al comienzo de vida, un poco de técnico público, funcionario público. Sí. Llegué a ser miembro del directorio de CONATEL, de la Comisión Nacional de estuvo ahí Telecomunicaciones. Claro, como estabas en comunicación. Estaba en entonces, comunicación y luego presidente y Ya. o renunciaba de hija, pensó, ese compañero que es pastoral social, pues, justamente, él era nuestro asesor. Pues. O sea que trabajamos juntos, él me conocía, ¿verdad? Sí, claro. Y eso me llevó hasta que le destituyeron a él, ¿verdad? Porque ahí nos tiraron todos afuera. Pero fue una experiencia y un viaje, de la posibilidad de viajar a mucho. Hasta estuve dentro de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de CONATEL en varias reuniones internacionales. Claro, también. Inclusive estuve en Líbano, Qué bien, estuve en Vietnam. A la cuenta. Qué linda experiencia. Pero tamundo era. De verdad. Bueno, También por el después te llegó también. Bueno, mal, ya solucionada el problema. Bueno, ahora queremos un mensaje porque Opayima en el programa. Usted le iba a hacer la de programa, el tiempo, y hay tanta riqueza ciertamente que ustedes nos pueden contar. 60 años de matrimonio. Ña Paula, ¿qué le podemos decir a los jóvenes, a los hijos y a la sociedad también? 60 años para permanecer así en el amor, en la fidelidad, en la preocupación por los hijos. Y no es fácil, pero se puede. Se puede. Se puede con la ayuda de Dios, porque nunca nos olvidamos de Él. Claro. Trabajamos mucho por esos movimientos de iglesia con Él. Y los chicos crecieron así. Claro. Y después ellos también entraron todo. Claro. Que en el coro, que en cualquier cosa. Sí. Así luchando. Claro.
Y ese es el testimonio más lindo, ¿verdad? Sí, O sea, de los padres. claro, decían, pero se puede. se puede. Se puede. Y vos, Ladislao, ¿qué le querés dejar como mensaje? Bueno, sobre todo a nuestros jóvenes? en primer lugar, el tipo de familia para este ambiente tan difícil. De ahora, No, sí. de ahora, no. Ella, papá y mamá y Que te escuchan. PTI, un núcleo. Y aquí hay que extender a los hijos, mantener y clima con la familia, porque los hijos los hijos tienen que compartir entre ellos, porque Sí. al final ellos son los que se protegen. Claro. Porque el medio ambiente y el ambiente social de tensiones es muy grande. Entonces, a PB, la familia en realidad es un núcleo grande. Mira que todos nuestros hijos ya son medio abuelos y nada. Por eso. Abuelos, amaiteros, mantenerse conectados entre ellos y Claro. con nosotros, ¿verdad? Claro. Y nosotros como centro de unidad hasta ahora. Ese Sí, por sí, un lado sí, es muy sí. importante. Ese es el tipo de familia que puede aguantar esta presión tan grande que tenemos, de todo tipo, ¿verdad? Claro. Seguridad, económico, todo, moral, ¿no? Y por ahí. Y después también algunas recomendaciones más prácticas, ¿verdad? Yo querría dar hay algunas cosas que en la pareja se tiene que cuidar. Uno de ellos, porque fuimos asesores también de cursos prematrimoniales nosotros. Mira. De novio. Uno de ellos es el cuidado de los hijos, la educación de los hijos. Los padres tienen que apoyarse, nunca tienen que favorecer, porque los chicos especulan con los padres, Claro, con el afecto. claro. Bailan del papá, o si no, a que un derruba otra esa amenaza, no, De parte de la mamá. de ¿verdad? parte de la mamá, o sea No que conviene. Sí. tiene que apoyarse siempre, ¿verdad? Claro. Otro tema que es muy importante es no hablar nunca mal de los familiares de la otra pareja. Ya. A pesuera mía ya soluciona cuando deben atender la de suegra, la de mire cómo ya atender la de suegra. Exactamente. O sea que eso es muy importante. Viceversa, o sea, porque la crear una reacción sola siempre. familia. El otro tema es el económico. Se platan de plata, ñan de plata. El tema económico genera mucha discusión en la familia. Claro. Y algunos coaccionan muy mal a la esposa o a la familia. Por ejemplo, le deja sin el insumo para la alimentación. La alimentación, Esa claro. es una coacción muy seria y muy Sí, grave. sí. Eso nunca hay que hacer. Nunca hay que hacer. Y Claro. coaíamos de Exactamente. poder Lo que le someter, corresponde a los para que la familia. Claro, la familia Así tiene que. Bueno, Eso es entonces toda así una- estamos terminando nuestro Así es, programa. sí. Muchísimas gracias, Gracias, Ladislao. Muchísimas Albert. gracias, señora Gracias a Dios, Paula. Padre Víctor. Qué Un linda gusto. experiencia. Hay muchísimas cosas más que podemos compartir. Porque Sí. hay un programa especial, entonces, de todo lo que significa lo que estuviste hablando de los comunicadores, por ejemplo, Sí. católicos, ¿verdad? Eso Sí. es lindísimo. Ser director de Radio Caritas y Mojai, ¿verdad? Sí, Después toda la alegre. experiencia en la parte social también. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros nos estamos despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima entonces. Pepe ya saluda a mí, a nuestra gente. Aquí saluden. Hasta la próxima con Hasta la más próxima. Upucuera Puporé.